Jason y Fiona eran esa pareja que la gente miraba y susurraba. Están hechos el uno para el otro. Desde el principio, su química era innegable. Se conocieron en la universidad. Jason, el estudiante de finanzas callado y decidido que siempre se sentaba al frente de la clase, y Fiona, la estudiante de literatura de espíritu libre, con una sonrisa magnética que podía iluminar todo un auditorio. Su primera conversación ocurrió en una recaudación de fondos estudiantil, donde Fiona vendía marcadores hechos a mano, y Jason, torpemente, intentó comprarlos todos solo para seguir hablando con ella. Esa tonta interacción llevó a una cita para tomar café, luego a cenar, y en poco tiempo, los dos eran inseparables. Durante los primeros años, su relación fue eléctrica. Se reían de los mismos chistes, soñaban con viajar por el mundo, hablaban de futuros hijos y carreras. Jason la sorprendía con flores solo porque sí. Fiona se quedaba despierta hasta tarde, ayudándole a preparar grandes presentaciones. Eran esa pareja fastidiosamente perfecta en Instagram. Selfies sonrientes, viajes acogedores, bromas internas. Y cuando Jason le propuso matrimonio en una azotea lluviosa con vista a la ciudad, Fiona lloró tanto que ni siquiera pudo decir que sí. Simplemente asintió mientras agarraba el anillo como si fuera la llave a un nuevo universo. Su boda fue pequeña pero emotiva, con la asistencia de amigos cercanos y familiares, incluidos los hermanos de Jason, Josh y Kevin, y sus primos hermanos, Brian y Carlos. Los cuatro eran muy unidos, habiendo crecido juntos como hermanos. Fiona los adoró inmediatamente. Eran encantadores, protectores y la hacían reír, especialmente Brian, quien era el alma de cada reunión familiar. Fiona incluso había bromeado una vez con Jason. Es como si me hubiera casado con 5 versiones de ti. En aquel entonces era inocente, incluso entrañable. Pero como la mayoría de las historias de amor que comienzan con un rugido, la realidad eventualmente se impuso. El primer cambio llegó un año después del matrimonio, cuando Jason consiguió ascendido. Fue algo bueno, económicamente. Su salario casi se duplicó, y se mudaron a un mejor apartamento. Mejoraron su coche y comenzaron a planificar tener un bebé. Pero con el ascenso vinieron más horas de trabajo, viajes constantes y una presión implacable. Fiona, que había dejado su trabajo después del matrimonio para concentrarse en escribir, empezó a sentirse aislada. Sus días se volvieron repetitivos. Despertar, limpiar, cocinar, desplazarse en el móvil, dormir. Las conversaciones apasionadas que solían tener se convirtieron en verificaciones logísticas secas. ¿Pagaste la factura? No olvides tomar tu vitamina. Estoy demasiado cansado esta noche. Quizás mañana. Al principio, Fiona intentó reavivar la chispa. Planeó noches de cita, probó nuevas recetas, incluso compró lencería que nunca había tenido el valor de usar antes. Pero Jason siempre estaba cansado, siempre distraído, con los ojos pegados a los correos electrónicos incluso durante la cena. Y cuando hablaban, a menudo terminaban en discusiones. No sobre cosas importantes, sino sobre esas pequeñas cosas que se acumulan cuando se construye una distancia emocional. Fiona se sentía invisible, como un mueble en su hermoso apartamento. Jason, por otro lado, se sentía no apreciado. Estaba trabajando muy duro para darle todo lo que una vez soñaron, pero parecía que nunca era suficiente. Su dormitorio, que una vez fue un santuario de pasión, se volvió frío. La intimidad disminuyó. Las caricias se volvieron rutinarias. Los besos perdieron su significado. Empezaron a dormir a diferentes horas. Fiona se quedaba despierta, mirando al techo, preguntándose si esto era lo que se sentía como para siempre. Ella no quería engañar, no quería herir a Jason, pero extrañaba ser vista, deseada, anhelada. Jason notó su distancia, pero no sabía cómo abordarlo. Pensó que tal vez era una fase. Tal vez ella solo se sentía aburrida en casa. Intentó comprarle regalos, un teléfono nuevo, un vestido, incluso un paquete de spa. Pero los regalos no importaban. Lo que ella necesitaba era conexión, atención, vulnerabilidad. Y Jason, abrumado por el trabajo y el estrés, simplemente ya no lo tenía en él. Luego llegaron los planes para el cumpleaños. Era el 34 de Jason y Fiona había planeado hacerlo especial. Pero antes de que pudiera siquiera comenzar, los hermanos de Jason se pusieron en contacto con su propio plan. Estaban organizando una celebración sorpresa a medianoche. Le dijeron a Fiona que no se preocupara por nada, que ellos se encargarían de los arreglos. Todo lo que tenía que hacer era mantener a Jason sin saberlo. Fiona estaba agradecida. Fue agradable sentirse incluida de nuevo, tener algo emocionante que hacer. Empezó a reunirse con ellos más frecuentemente en los días previos al cumpleaños. Iban de compras para las decoraciones, elegían el pastel juntos, coordinaban las bebidas y la música. Al principio, era estrictamente sobre la fiesta, pero luego los límites comenzaron a desdibujarse. Brian fue el primero en cruzar la línea. Él la llamó juguetonamente Fiona Babe una tarde, riéndose.
Kevin se rozaba con ella un poco demasiado en los pasillos estrechos. Carlos le envió un meme que estaba al borde de ser inapropiado, pero Fiona, desesperada por atención, no lo rechazó. Ella se rió, sonrió, coqueteó de vuelta. Se decía a sí misma que era inofensivo, solo bromas, nada serio. Pero en el fondo, algo más oscuro estaba despertando dentro de ella, una parte que se había sentido ignorada, encerrada, ansiando volver a sentirse viva. Una noche, mientras terminaban de planear la decoración en casa de Brian, Fiona tomó un vaso de vino que le habían ofrecido. La música estaba alta. La atmósfera se sentía ligera y despreocupada. Carlos elogió su vestido. Josh mencionó que Jason era afortunado. Brian puso su mano sobre la de ella un segundo más de lo debido. Nadie dijo nada, pero la tensión estaba allí. Densa, no dicha, hirviendo a fuego lento. Fiona condujo a casa esa noche, sintiéndose confundida, un poco culpable y extrañamente viva. Jason, por otro lado, no tenía idea. Llegó a casa tarde, exhausto, la besó en la mejilla y se desplomó en el sofá. Lo observó, su corazón partido en dos, una parte aún amando al hombre que le dio todo, el otro ansiando la atención que él ya no sabía cómo dar. El día antes del cumpleaños llegó. Jason se fue al trabajo temprano, prometiendo estar en casa por la noche. Los hermanos y primos llegaron por la tarde, ayudando a Fiona a decorar la sala con globos y luces. Fiona estaba de buen ánimo. Los chicos la hacían reír constantemente, y ella se sentía joven otra vez, atractiva otra vez, vista otra vez. A medida que se acercaba la noche, Fiona se cambió a un vestido de seda que no había usado en años. Cuando Jason entró, la habitación estalló en sorpresa. Jason sonrió, cansado pero genuinamente conmovido. Fiona lo abrazó fuertemente, y por un momento, las cosas se sintieron normales otra vez. Jason miró a su alrededor, a sus hermanos, a sus primos y a su esposa, todos riendo, aplaudiendo, animando. Se sentía afortunado, pero el destino había estado silenciosamente afilando su cuchillo, tras el telón. La noche apenas había comenzado. El sol de la tarde se escondía detrás del horizonte, proyectando un cálido tono ámbar sobre el apartamento de Jason y Fiona. El lugar brillaba, literal y emocionalmente. Luces colgantes destellaban en el techo y un gran cartel de «Feliz cumpleaños, Jason», extendida sobre la entrada de la sala. Había risas, el aroma de velas de vainilla y una lista de reproducción animada sonando de fondo. Jason, todavía con su ropa de oficina, dejó caer su bolsa y miró alrededor con genuina sorpresa. Fiona se apresuró a abrazarlo. «Feliz cumpleaños adelantado», ella susurró en su oído. Detrás de ella, sus hermanos, Josh y Kevin, y sus primos, Brian y Carlos, aplaudieron y sonrieron como niños traviesos. Jason, sorprendido pero conmovido, les dio un abrazo a cada uno. ¿Ustedes planearon todo esto? Brian guiñó un ojo. Bueno, tu encantadora esposa hizo la mayor parte. Nosotros solo añadimos un poco de picante. Todos rieron. La noche comenzó con una charla casual. Fiona sirvió aperitivos. Jason se puso una camiseta cómoda, y el grupo se sentó en la sala a recordar. Salieron a relucir historias del caos de la infancia. Kevin recordó la vez que Jason fue atrapado intentando meter una ardilla como mascota en la escuela. Carlos bromeando sobre el primer amor de Brian. Fiona se sentó entre ellos, sonriendo, observándolos a todos, absorbiendo el calor de la familia. Era la primera vez en meses que veía a Jason genuinamente feliz, con la guardia baja, ojos brillantes, como el hombre del que se enamoró. Luego llegó la cena. Comida para llevar pero cuidadosamente elegida. Los platos tailandeses favoritos de Jason, rolls de sushi e incluso un tiramisú que Fiona había pedido antes. Mientras comían y reían, Brian se levantó y presentó teatralmente una sorpresa. Una caja negra elegante. El verdadero regalo llega a medianoche, anunció. Dentro de la caja, una botella de absenta premium. Jason levantó las cejas. ¿Intentas matarme? Brian se rió. No, hombre. Estamos devolviendo la chispa. Has estado demasiado serio últimamente. Esta noche se trata de olvidar eso. Fiona dudó. No era una gran bebedora y normalmente no le gustaba perder el control, pero había algo hipnótico en la energía despreocupada de la habitación. Miró a Jason, esperando que él se negara, pero para su sorpresa, él se encogió de hombros. ¿Por qué no? Es mi cumpleaños. Brian, ahora en modo anfitrión completo, sacó vasos de shots y una segunda bolsita más pequeña, cápsulas coloridas. ¿Qué es eso?, preguntó Jason. Relájate, intervino Carlos. Nada fuerte, solo pastillas de fiesta, MDMA. Solo te ayuda a tener buen rollo. Jason dudó. No sé. Vamos, solo por una noche, dijo Kevin. Trabajas como una máquina. Suéltate por una vez. Fiona añadió suavemente.
Quizás solo por esta noche. Jason cedió. Los chupitos fluyeron. Las pastillas fueron tragadas. Las risas se convirtieron en carcajadas incontrolables. La música cambió de jazz casual a EDM pesado, con pulsaciones de bajos. La habitación se sentía más brillante, los colores más intensos, los toques más cálidos. El tiempo se volvió fluido. La línea entre la realidad y la intoxicación se derretía en algo surrealista. El cuerpo de Jason cedió rápidamente. El agotamiento del trabajo, el alcohol, la droga, todo chocó junto. Y en menos de una hora, estaba desplomado de lado en el sofá, sonriendo tontamente antes de caer en la inconsciencia. Pero Fiona se sintió diferente. En el momento en que Jason cerró los ojos, algo se soltó dentro de ella. Sus inhibiciones se disolvieron como azúcar en el calor. Sus pupilas se dilataron. Sus pensamientos se desenfocaron. El zumbido de la música se sincronizó con el ritmo de su corazón. Y de repente, todo se sintió sensual. Cada risa de Brian parecía coqueta. Cada toque de Kevin le enviaba escalofríos por la piel. Su cabeza zumbaba con confianza, una especie de audacia temeraria que no había sentido en años. Comenzó de manera sutil. Un empujón juguetón. Un comentario en broma sobre lo bien que se veía esta noche. Brian le ofreció otra bebida. Luego rodeó sus hombros con el brazo para una foto. Carlos se sentó al otro lado, rozando su muslo accidentalmente. Fiona se rió, consciente pero sin resistirse. Una parte de ella disfrutaba de la atención. Estos eran 4 hombres que la hacían sentir hermosa de nuevo, deseada de nuevo. Su soledad, la sequía emocional de los últimos 2 años, todo explotó bajo la influencia. Se acercaron más. Kevin le sirvió otra bebida. Brian le susurró al oído algo indecente y atrevido. Ella rió. Josh le apartó el cabello de manera coqueta y dijo que olía increíble. Carlos rozó sus dedos cuando ella se estiró para tomar una patata frita. Todo se desdibujó en un solo pensamiento. Estoy viva. Me desean. Entonces Brian se inclinó y la besó. Fiona contuvo el aliento. Por un segundo, el tiempo se detuvo. La música se volvió un zumbido. Su corazón latía con fuerza en sus oídos. Luego ella lo besó de vuelta. Carlos se inclinó hacia adelante y le besó el cuello. Josh tocó su cintura. Fiona no se resistió. Era como si hubiera dejado su cuerpo, viendo cómo se desarrolla como un sueño. Sin juicio, sin culpa, solo sensación. Brian se levantó y extendió su mano. Sube. Fiona vaciló por un instante. Sus ojos se dirigieron hacia Jason, inconsciente en el sofá. Se levantó y lo siguió. Los 5 subieron la escalera, manos entrelazadas, besos compartidos a medio camino. La puerta de la habitación de invitados se abrió y dentro, Fiona se convirtió en alguien diferente. Alguien que ansiaba todo, sentía todo, respondía a todo. La desnudaron como a una reina, cada toque enviando oleadas a través de su cuerpo. Los 4 hombres se turnaron, a veces juntos, a veces en parejas. Y Fiona gemía, perdida en la tormenta sensorial. Abajo, Jason se agitó. Las drogas se le habían pasado más rápido a él, o tal vez su agotamiento le había permitido una breve escapatoria. Ahora despierto y deshidratado, se levantó del sofá. El apartamento estaba más silencioso de lo que debería haber estado. No había música, ni risas. Solo un sonido rítmico bajo que venía de arriba. Tenue, pero distinto. Miró la hora. Eran casi las 2:40 de la madrugada. Miró a su alrededor. Las luces seguían encendidas. Las bebidas a medio terminar. Envoltorios de pastillas en el suelo. Se frotó los ojos y se levantó. Primero sintió náuseas. Luego, el dolor de cabeza. Después, la curiosidad. Dio unos pasos hacia las escaleras, cada vez más pesados. Los sonidos de arriba se hicieron más fuertes. Voces indistintas, un crujido rítmico, gemidos amortiguados. Confundido, Jason subió lentamente, su mente todavía nublada, pero sus instintos gritando. El pasillo estaba oscuro. La puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta. Llegó, la empujó suavemente y el mundo se hizo pedazos. Allí, en su propia cama de invitados, Fiona estaba desnuda, sudando, gimiendo, rodeada por las 4 personas que Jason amaba y en las que más confiaba. Brian estaba encima de ella, Carlos detrás de ella, Josh y Kevin a sus lados, besándola, tocándola, disfrutándola. Jason no hizo ningún sonido. Su cerebro no podía procesarlo. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Sus piernas se sentían entumecidas. Su visión se nublaba con lágrimas e incredulidad. Fiona lo vio primero. Sus ojos se clavaron en los de él. Su cuerpo se congeló a mitad de movimiento. Luego gritó, se cubrió, saltó de la cama. Los demás se volvieron, sorprendidos. El silencio cayó en la habitación como una bomba. Jason retrocedió. Su reflexión era superficial. El corazón sonaba cerrado. Yo. Tartamudeó. ¿Qué es esto? Fiona se apresuró hacia él, todavía cubriéndose.
Jason, Jason, espera. Estábamos borrachos. Estábamos drogados. No significó nada. Por favor, escucha. Josh gritó. Hermano, lo juro. No quisimos hacerlo. Jason levantó la mano. Sus ojos estaban fríos. Concentrado. Examinó sus caras. Su esposa, sus hermanos, sus primos. Todos desnudos. Todos culpables. Un sollozo escapó de su garganta. Luego, silencio de nuevo. Fiona suplicó. Por favor, Jason. Esto simplemente sucedió. No éramos nosotros mismos. Los labios de Jason se separaron ligeramente, temblando. Tú, susurró. Ni siquiera lo sientes. Y entonces, algo dentro de él se rompió. Jason se quedó en el umbral como una estatua esculpida por el dolor. Sus piernas estaban firmes, sus manos temblaban, sus labios se movían entre la furia y la devastación. El cuarto, su cuarto de invitados, ya no parecía una habitación. Era un campo de batalla de traición. Un sujetador arrugado en el suelo, envoltorios de píldoras en la mesita de noche, cuerpos sudorosos luchando por cubrirse, el olor a sudor, alcohol y algo mucho más podrido, lealtad destrozada. Brian fue el primero en moverse, alcanzando sus pantalones cortos. Jason, hermano, no queríamos que esto... No, susurró Jason. Todos se congelaron. Jason no estaba gritando, no estaba chillando, estaba demasiado callado. Ese tipo de silencio que te pone la piel de gallina porque sabes que algo peligroso se avecina. Fiona se envolvió en una sábana, su rostro empapado de pánico y lágrimas. Nos drogaron, Jason. No pensábamos con claridad. La interrumpió con una mirada tan vacía que parecía que su alma había dejado su cuerpo. ¿Drogados? Su voz se quebró. ¿Esa es tu respuesta? Carlos avanzó nerviosamente, tirando de su camisa. Nos dejamos llevar, hombre. Fue el momento. No se suponía que significara nada. Jason se burló. ¿Nada? Miró a su alrededor lentamente. ¿Mi esposa con mis 4 hermanos en mi cumpleaños mientras yo dormía en mi propia casa? Nadie respondió. Tomó una respiración temblorosa y dijo, casi para sí mismo, confié en todos ustedes. Maldita sea, en cada uno de ustedes. Brian levantó las manos. Fue un error. Simplemente se salió de control. No planeamos esto. Jason rió con amargura. Por supuesto, no lo planearon. Solo lo dejaste suceder. Eso es peor. Luego Fiona, todavía sollozando, se acercó más. Lo siento. De verdad lo siento. Perdimos la chispa. Me sentí sola. Nunca estaba cerca. La cabeza de Jason se volvió hacia ella. Entonces, ¿esto es mi culpa? Ella tembló. No. Quiero decir, tal vez si hubieras estado más... ¿Más qué? Él espetó. Más presente. Más atento. Entonces, ¿esto es lo que hacen las esposas ahora cuando se sienten descuidadas? ¿Coger a toda la línea de sangre de sus maridos? Por favor, susurró. No entiendes lo vacía que me sentía. No estaba pensando con claridad. No estabas pensando en absoluto. La visión de Jason se nubló. No por las drogas, sino por el puro peso de la traición latiendo en sus venas. Su corazón se sentía como si hubiera sido reemplazado por fuego. Y ese fuego, diferente a cualquier cosa que hubiera sentido, estaba a punto de consumirlos a todos. Se dio vuelta y salió de la habitación. Todos se quedaron en silencio, hasta que lo escucharon. El ruido metálico. Había vuelto, esta vez con el cuchillo de cocina de la mesa del salón. Sus ojos se abrieron de par en par. Jason, murmuró Josh. Suelta eso. La expresión de Jason estaba apagada. Sus ojos vidriosos, el rostro pálido. La hoja brillaba bajo la tenue luz, captando el horror grabado en el rostro de cada traidor. Ustedes me hicieron esto, dijo Jason suavemente. No hagas nada estúpido, advirtió Brian, retrocediendo. La voz de Jason bajó a un susurro, temblando de dolor. Te acostaste con mi esposa, todos ustedes, en mi cumpleaños, en mi casa, mientras yo dormía en la habitación de al lado. Se acercó más. Eso no es estupidez. Eso es justicia. ¡Jason! ¡No! Gritó Fiona. Se lanzó. La hoja fue directo al abdomen de Carlos. Carlos jadeó, sus manos instintivamente tratando de empujar a Jason. La sangre salpicó la pared mientras Carlos se desplomaba, con los ojos abiertos de shock, agarrándose el estómago. ¡Oh, Dios mío! Gritó Fiona, paralizada. Josh se abalanzó hacia Jason para derribarlo, pero Jason giró, cortándole el cuello a Josh, no lo suficientemente profundo para matarlo, pero lo suficiente como para hacerlo tambalear hacia atrás, gritando de dolor, con sangre brotando por su pecho. Brian intentó agarrar una lámpara para defenderse, pero Jason fue demasiado rápido. Le dio una patada en la rodilla a Brian, obligándolo a caer. Luego hundió la hoja en su pecho. Una vez, 2 veces, una tercera vez. Cada puñalada llenó la habitación con un sonido nauseabundo y sordo. ¡Detente! ¡Por favor!
¡Detente! Fiona suplicó de rodillas, sollozando. Kevin, frenético, corrió hacia la puerta, pero Jason lo alcanzó. Lo empujó contra la pared y comenzó a apuñalarlo en la espalda, gritando como un animal herido. Kevin gargoteó mientras se desplomaba, convulsionando violentamente. La sangre estaba por todas partes ahora, en las paredes, en el suelo, salpicada en la cara de Jason. Él estaba de pie entre los cadáveres de las personas con las que una vez compartió su infancia, temblando, empapado en rojo. Fiona estaba agachada en la esquina, cubriéndose la boca, sus ojos abiertos de terror. Jason, tú, los mataste. Jason se giró hacia ella lentamente, el cuchillo aún en su mano. Su pecho se agitaba. Su voz, cuando salió, era apenas humana. Me traicionaron, dijo. Estaban borrachos, ella gritó. Yo estaba drogada. No era real. Por favor, Jason, lloraste por ellos, gruñó. Los besaste. Les diste la bienvenida. No fue un accidente. No sabía lo que estaba haciendo. Jason dio un paso más cerca. Los sedujiste, escupió. ¿Verdad? No, por favor. Estaba sola. Yo... Eras una puta, susurró. Todavía lo eres. Por favor, lloró Fiona. Podemos arreglar esto. Me iré. Me arrepentiré. Desapareceré de tu vida. Solo... Por favor, no me mates. Los ojos de Jason, que antes eran cálidos y llenos de amor, ahora eran vacíos negros. Tú creaste esto, dijo. Tú hiciste que esto sucediera. Y luego, sin decir otra palabra, cortó. El cuchillo atravesó su garganta. Fiona jadeó. La sangre salpicó su camisa, sus manos agarrándose el cuello mientras su cuerpo caía inerte al suelo. La sábana cayó. Ella se estremeció una vez, luego se detuvo. Jason se quedó allí durante minutos, en silencio. Congelado, cuchillo en mano, mirando 5 cuerpos sin vida en una habitación que alguna vez fue un hogar familiar. El sonido del reloj en la pared se volvió ensordecedor. No lloró, no gritó. Él simplemente se desplomó ahí mismo en el charco de sangre. Y finalmente, lloró. Jason no sabía cuánto tiempo estuvo sentado allí, con las manos cubiertas de sangre pegajosa. Tembló en silencio sobre el cuerpo sin vida de Fiona. Sus rodillas dolían contra el duro suelo de madera, empapado en una marea carmesí que se sentía tanto caliente como fría a la vez. El cuchillo, antes reluciente, ahora opaco y empapado, yacía a su lado, abandonado como una verdad olvidada. A su alrededor había ecos de gritos que ya no existían. Solo quedaba el silencio. Un silencio tan denso y sofocante que parecía que la muerte misma había envuelto la casa con sus brazos. Miró el rostro de Fiona. Incluso en la muerte, su expresión era un retrato congelado de miedo e incredulidad. Sus ojos seguían abiertos, vidriosos, labios entreabiertos. A mitad de la oración, Jason quería cerrarlos, pero no podía moverse. Ni siquiera podía respirar adecuadamente. Su corazón latía con fuerza dentro de su cráneo como un tambor de guerra, y su mente repetía ese momento una y otra vez. Perdimos la chispa. Quizás por eso sucedió. Esas palabras de justificación fueron más fuertes que los gritos desgarradores que vinieron después. Más fuerte que la súplica de Brian, más fuerte que el gorgoteo de Josh, más fuerte que el ahogo de Kevin, más fuerte que el gemido de Carlos. Esas 10 palabras habían cortado cualquier rastro de humanidad frágil que quedaba en él. Y ahora, tras ellas, solo quedaba horror. Finalmente, la gravedad de lo que había hecho se hundió en él. 5 personas. Su esposa, sus hermanos, sus primos. Jason había matado a toda su familia. Se levantó temblorosamente, sintiendo el peso de 1000 ladrillos en su pecho. Sus pasos hacían suaves sonidos de chapoteo en el suelo, empapado mientras bajaba tambaleándose por las escaleras. Miró el salón, antes lleno de decoraciones, globos de cumpleaños y risas. Ahora era un cementerio de sueños rotos. La tarta a medio comer aún estaba sobre la mesa. Las velas derretidas en charcos de cera. La música se había detenido. El silencio gritaba. Jason caminó hacia el fregadero de la cocina. Abrió el grifo y observó correr el agua. Frío, limpio, inconsciente. Se frotó las manos con furia, desesperadamente, pero la sangre no se iba, ni de su piel, ni de su memoria. Sus rodillas cedieron de nuevo. Se derrumbó junto al fregadero, sollozando como un niño. Y entonces, claridad. Metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y marcó 911. La llamada duró menos de 20 segundos. Las palabras fueron pocas. Acabo de matar a 5 personas. Mi esposa, mis hermanos. Ven rápido. El operador intentó hacer preguntas, pero Jason colgó. Las sirenas llegaron minutos después. Luces azules y rojas pintaron las paredes de su sala como un club nocturno surrealista. Los policías entraron, armas en mano,
esperando a un loco con un cuchillo. En cambio, encontraron a un hombre vacío, sentado con las piernas cruzadas en el centro de la habitación, mirando fijamente el cartel de cumpleaños sobre él. Tenía las manos sobre su regazo. No resistió. No se movió. No habló. Lo esposaron. Le leyeron sus derechos. Solo dijo una cosa. Tengo pruebas. Revisa mi teléfono. En la estación, Jason entregó el video de 10 segundos que había grabado sin saberlo cuando subía las escaleras. Su teléfono había estado filmando el suelo al principio. Luego se elevó cuando abrió la puerta de la habitación de invitados. La cámara tembló ligeramente, pero la imagen era inconfundible. Fiona, desnuda de espaldas. Brian entre sus piernas. Carlos detrás de ella. Josh y Kevin besando su cuerpo. Sus gemidos fuertes. Sus ojos salvajes. Sus manos aferrándose a todos los yos. No fue coerción, no fue confusión. Fue voluntario. Los oficiales no hablaron después de verlo. La habitación se quedó en silencio. Incluso los profesionales entrenados quedaron conmocionados por el contexto, por la traición, por las consecuencias salvajes. Pero el destino de Jason nunca iba a ser simple. El juicio comenzó 6 meses después y captó instantáneamente la atención nacional. Los medios lo apodaron la masacre de cumpleaños. Los titulares gritaban, «Hombre asesina a su familia tras encontrar a su esposa con 4 hermanos». Los programas de entrevistas debatieron, ¿monstruo o mártir? Twitter explotó con los hashtags, «Justicia para Jason», «Fiona lo merecía», «Masacre de cumpleaños». La opinión pública estaba dividida. De manera violenta. La mitad del país veía a Jason como un hombre traicionado, llevado más allá de su límite. Una figura trágica atrapada en un momento de ira primitiva. La otra mitad lo veía como un asesino violento que mató a 5 personas en lugar de irse. El equipo de defensa de Jason se apoyó mucho en la locura temporal, citando el trauma emocional, la traición y el impacto psicológico de la escena que presenció. Llamaron a psicólogos expertos que testificaron que Jason había entrado en un estado de fuga disociativa, emocionalmente abrumado, afectado químicamente por la droga que fue obligado a tomar y mentalmente colapsado. La fiscalía, sin embargo, argumentó intención. Mencionaron el cuchillo. Reprodujeron testimonios de testigos que escucharon gritos. Uno testificó que Jason gritó, «Todos mueren esta noche», lo suficientemente fuerte como para sacudir sus paredes. Mostraron las heridas de puñalada, múltiples en cada víctima. Lo llamaron exceso. Y luego vino el video, el clip de 10 segundos. La sala del tribunal lo vio en silencio absoluto. Algunos miembros del jurado se estremecieron. Otros apartaron la mirada. Unos lloraron. Los padres de Fiona se derrumbaron en lágrimas. Jason no levantó la mirada. La defensa dijo que el video probaba una traición, probaba provocación emocional, probaba su pérdida de control. La fiscalía argumentó que el video mostraba el motivo, no la inocencia. Dijeron que Jason se alejó, buscó el cuchillo, regresó con la intención de matar. Tuvo tiempo para calmarse. Él no lo hizo. Tuvo tiempo para irse. No lo hizo. El jurado deliberó durante 15 horas y finalmente el veredicto. Culpable de 5 cargos de asesinato en segundo grado. Sentencia. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Jason no lloró. No discutió. Mientras lo sacaban de la sala del tribunal, se detuvo. Se volvió hacia la familia de Fiona y susurró. La amaba. Los amaba a todos. Pero yo también morí esa noche. Dentro de la cárcel, Jason estaba callado, retraído, pero no era violento. No peleaba, no maldecía, ni siquiera hablaba mucho. Era un fantasma. Pero con el tiempo, los reclusos comenzaron a escuchar su historia. Algunos se burlaban de él, otros simpatizaban. Unos pocos, sorprendentemente, buscaban consejo. Jason comenzó a llevar un diario. Cada día, escribía sobre la culpa, sobre la traición, sobre el amor y la locura, sobre cuán rápido una vida hermosa puede desmoronarse si dejas de cuidarla. Eventualmente le pidieron que se uniera a un programa de rehabilitación en prisión para asesorar a otros. A regañadientes, aceptó. Jason habló con los reclusos más jóvenes sobre el control de impulsos, sobre reconocer el deterioro mental antes de que estalle, sobre la traición y el perdón y cómo sobrevivir al dolor sin convertirlo en violencia. Sus sesiones se volvieron extrañamente populares, no porque predicara, sino porque era auténtico. Nunca se pintó a sí mismo como un héroe. Reconoció cada cuchilla que clavó en su propio destino. Dejé que la oscuridad ganara, dijo en una sesión. Ahora vivo con eso, para que tú no tengas que hacerlo. Fuera de la prisión, la gente seguía debatiendo. Se hicieron documentales. Los podcasts analizaron cada minuto del caso. Se estaba desarrollando una miniserie de Netflix basada ligeramente en su historia. Pero Jason, él se sentaba en silencio en el bloque de celdas C. Cada año, en su cumpleaños, pedía un momento de silencio, no para celebrar,
sino para recordar quién solía ser, por la vida que pudo haber tenido, y por la sangre que lo arrasó todo.